Javier Cuello Trejo, abogado de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, abogado. Muy buenas noches, a sus órdenes. Javier, tuve esta entrevista, es una entrevista más larga en donde comenta el por qué. A su consideración, a consideración de Santiago Nieto, estas son mentiras, la denuncia que presentan se basa en mentiras y además él va a demandar por la vía civil y se guarda la posibilidad de también denunciar. ¿Qué información nos podría compartir, abogado? Con mucho gusto, Elisa. Mire, en primer lugar, escuché con atención su entrevista. En primer lugar, esto no es de un corte político. Yo recibí la instrucción de mi cliente, el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de revisar minuciosamente todas las acusaciones y la carpeta de investigación que se inició con motivo de una denuncia que presentó Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente. A esa denuncia se sumó Santiago Nieto. Pero antes quiero aclararle, él dice que yo lo denuncié. Efectivamente, Elisa, cuando yo era abogado de Emilio Lozoya, recibí instrucciones de Emilio Lozoya de que presentara yo una denuncia en contra de él por el efecto de que salió a decir que Lozoya le había mandado una carta amenazándolo. Y además, pues ese es el defecto de Santiago, de que habla mucho y dio a conocer elementos relevantes de la carpeta de investigación cuando era fiscal de delitos electorales. Sí lo denuncié. Sí lo denuncié por cuenta y nombre de mi cliente. Sí. Ahora, también quiero aclarar, se nota que Santiago Nieto no escuchó la conferencia de prensa del día de ayer. ¿Por qué? Porque yo no mencioné en ningún momento oficios del FBI. ¿Por qué? Porque esa es una investigación que lleva la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué la lleva? Nosotros no lo denunciamos. Lo denunciaron otras personas a las que, igual que a Francisco Javier Cabeza de Vaca, Santiago Nieto como encargado director de la UIF, ¿sí?, le congeló cuentas bancarias. Le estoy hablando de Cruz Azul, de Oro Negro, de Álvarez Puga y otros muchos más. En el caso de Cabeza de Vaca, efectivamente se fue al amparo y el propio juez de distrito manifestó que no era válida el oficio que Santiago Nieto incluso hizo que el presidente de la República lo presentara en una mañanera. Eso yo no lo mencioné, él lo tocó. Por otro lado, se olvida a Santiago Nieto que él es denunciante ante la ascensión instructora del Congreso de la Unión. Se presentó conjuntamente con el Ministerio Público de la Federación a solicitar el desafuero de Cabeza de Vaca. Y ahí claramente le mintió a los legisladores. ¿Por qué le mintió, Elisa? Les mintió porque manifestó, y está grabado, está un video ante el Congreso de la Unión, que Cabeza de Vaca se había cochupado o coludido con diversos constructores para que se robaran el dinero. Y que eso era producto de un lavado de dinero, y como eran 3 o más, pues era delincuencia organizada. Y presentó ante el Congreso planos, fotografías de terrenos baldíos,
a donde él aseguraba, por ejemplo, que en ese terreno debía haber estado construido el centro penitenciario para las mujeres. Sí. Es una mentira porque aquí tengo los dictámenes de la Fiscalía General de la República, en donde claramente dicen que la obra existe, que fue inaugurada, que se fue licitada y que se cumplió con todos los requisitos. Obviamente, mintió. Sí. Me da pena decirlo, pero mintió. Abogado, Por otro lado, sí. Nada más quería preguntarle, estaba dentro de las denuncias que usted conoce en contra de Santiago Nieto, ¿cuáles tiene en estos momentos la Fiscalía General de la República? Él dice que hay dos denuncias en contra, dos carpetas en contra de Cabeza. Sí. Yo no tengo conocimiento que haya otra carpeta. La única carpeta es la donde se judicializó y se pidieron las órdenes de aprehensión. Sí. ¿Por qué repito que mintió? También mintió porque el señor dice que Cabeza de Vaca obtuvo dinero de una SOFOM que estaba ligada con el cartel de Sinaloa. Resulta que hemos probado en la carpeta de que la SOFOM le dio un crédito en 2014 a Cabeza de Vaca. Y en 2015, Cabeza de Vaca pidió un crédito a Banregio y pagó el crédito a la SOFOM. Luego entonces, él inventa delitos. Ese es el problema de Santiago. ¿Y la denuncia que presentaron ustedes, abogado? Sí. La denuncia la presentamos. ¿Por qué delitos? Por el delito de abuso de poder, sí, y delito cometido por funcionario público. Obviamente que, pues con todo respeto, mi estimado señor Santiago Nieto se ha negado a ir a declarar porque tiene la obligación, porque él denunció, tiene que ratificar su denuncia y tiene que ser interrogado por la defensa. No quiere ir. Dice que es procurador, no es procurador, es encargado de la Procuraduría de Hidalgo. ¿Sí? Ahora, ojalá nos demande a Cabeza de Vaca, porque entonces tendrá que comparecer ante un juez civil y tendrá que aclarar todas sus mentiras. Con todo respeto, yo no tengo nada contra Santiago, yo soy abogado, sigo las instrucciones de mis clientes. Si presenté la denuncia en la época de Lozoya fue porque había elementos, y también aquí presenté la denuncia por cuenta y nombre de Cabeza de Vaca porque también existen muchos elementos, Elisa. Sí. Abogado, muchas gracias por la información, por compartirla, y si le parece, nosotros vamos a seguir dando seguimiento a toda la información, a las denuncias que están ya de un lado y del otro, y a las posibles demandas. Por lo pronto ayer nos dijo Santiago Nieto que iba a demandar, y por supuesto también a lo que esté corriendo en Estados Unidos, que compete, que son temas que también interesan a mexicanos y mexicanas. Si nos lo permite, sigamos en comunicación, abogado. Con mucho gusto, nada más le quiero pedir un favor. ¿Sí? Que Santiago Nieto se presente y que cumpla con la obligación de las citas que le ha hecho el Ministerio Público de la Federación. Si realmente, como ayer lo oí, no tiene nada que temer, ¿por qué no va? ¿Por qué tiene miedo de ir? No es personal, fíjese, Elisa. Sí. Yo no tengo temas personales. Yo soy abogado y cada que hago una denuncia, Elisa, a cada hecho una prueba. Muy bien. Pues ahí está la información y el mensaje. Muchísimas gracias. Gracias, abogado. A usted, Elisa. Gracias. Buenas noches.